Doctor, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación en este espacio. Muy buenos días, no sé si me escucha bien. Lo escuchamos bien, doctor. Bueno, la pregunta es que no es necesaria una ley de inversiones para reactivar la economía, porque se pueden tomar medidas que no requieren de leyes. Por ejemplo, eliminar el impuesto a la salida de capitales, bajar aranceles, eh, eliminar esa gran carga tributaria que tienen los ciudadanos ecuatorianos y apoyar, entre otros sectores, al sector de la agricultura, la construcción, hacer obra pública, el turismo, entre otros sectores. Esa sería una respuesta corta e inicial. Doctor, pero actualmente no vemos que hay una reactivación general de nuestro país, porque lo que ha pasado es que, bueno, después de la pandemia, microempresarios y ciertas empresas han ido retomando sus actividades, pero aún tenemos un país que clama por empleo. ¿Cuáles son las acciones o las medidas que debe tomar el gobierno sin escudarse en normativas o leyes que no se han dado paso en la Asamblea? Mire, la herramienta fundamental que tiene un gobierno para la reactivación es el presupuesto general del Estado. Tenemos un presupuesto con casi 35.000 millones de dólares. De ese presupuesto, ¿cuánto se le otorga a la agricultura? Alrededor del 1%. ¿Cuánto se le otorga a la construcción? Inclusive menos del 1%. Al sector turismo, inclusive menos que construcción y agricultura. Entonces yo tengo que decir que el problema de la falta de reactivación de los sectores productivos es porque estamos preocupados exclusivamente en fortalecer la reserva monetaria, bajar el riesgo país, buscar un superávit presupuestario, cuando en estos momentos todos los países, justamente de América Latina, están llevando adelante una política económica que incluye un déficit para poder de alguna manera oxigenar a los sectores productivos. El caso de Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina son indicativos de por qué la manera de fortalecer, reactivar una economía es tratando de inyectar más dinero en los sectores productivos y no quitándole. He revisado hace pocos días la ejecución presupuestaria para el año 2022 hasta el mes de febrero, hace un poco menos de 2 meses. Y lo que vemos ahí es que el gobierno está interesado en tener un superávit presupuestario, tener altas reservas monetarias, en lugar de buscar la manera de reactivar la economía. Por ejemplo, en obra pública, generalmente obra pública, inversión en carreteras vecinales, infraestructura escolar, etcétera. Es una fuente de dinamizar la economía ecuatoriana, de generar empleo. Y lo que hemos visto en los 2 primeros meses de este año es un gasto en obra pública de 35 millones de dólares. Si nos remontábamos 10 años atrás, esa cifra en términos anuales era del orden de 10 o 12 mil millones de dólares. Entonces, es el gobierno el que tiene otras prioridades, no tiene como prioridad el crecimiento económico. Una cosa es decir, quiero reducir el desempleo, y otra cosa es hacer lo necesario para reducirlo. Pero usted y yo y todos los que nos están viendo o escuchando saben perfectamente bien que, por ejemplo, el sector de la agricultura es uno de los sectores menos atendidos en la economía ecuatoriana, que el sector de la construcción no evidencia tener un plan de vivienda para ir eliminando el déficit de vivienda que acumuladamente suma seguramente 2.600.000 unidades habitacionales. No hay plan de vivienda, no hay un plan de fortalecimiento agropecuario, no hay cómo recuperar el turismo, y la obra pública ya le señalé. Entonces, cuando usted tiene todos estos factores que están desatendidos, usted no puede pensar en una recuperación de la economía o en la disminución del subempleo, del desempleo o de la pobreza. Doctor, pero el gobierno habla de reactivación económica siempre a través de la inversión extranjera. Y bueno, con la poca seguridad jurídica y los problemas que tiene este país, eso se vuelve cada vez
más difícil. ¿Habrá alguna forma de atraer esa inversión extranjera, como dice el presidente de la República? ¿O será ese el único Claro, mecanismo? mire, la inversión extranjera no viene al Ecuador porque aquí hay inseguridad jurídica, porque los inversionistas extranjeros están pendientes de cuáles son los cambios en el orden jurídico, en materia de leyes que hacen los países. Mire lo que estamos comentando actualmente, este hecho que se ha producido estos últimos días, definitivamente, pues, más allá de, como dijo alguna vez un ciudadano muy notorio, nadie notario público, creo que fue Jaime Roldós que lo dijo, de la misma manera todos estos acuerdos y pactos no se hacen a la luz pública. Antes, en épocas pasadas, por ejemplo, cuando el doctor Velasco Ibarra era presidente y llevó adelante un acuerdo, un pacto con el Partido Liberal y el Partido CFPista, se llamó el Pacto Mordoré. Fue hecho a la vista de todo el pueblo ecuatoriano, que había un acuerdo para avanzar en determinados rumbos para el país en materia económica, política y social. Entonces, todos estos manejos oscuros debajo de la mesa ciertamente prenden las alarmas en los inversionistas extranjeros que no saben qué puede pasar a corto plazo en el Ecuador, qué nuevos impuestos se pueden establecer, qué otros ordenamientos jurídicos, trabas, trámites pueden ingresarse de un modo, lo cual dificulta la inversión extranjera. Entonces, inseguridad jurídica, sin duda. Sobrecarga tributaria, la vigencia del impuesto a la salida de capitales, la reciente puesta en vigencia del impuesto patrimonial. Todos estos factores afectan la inversión extranjera y no tienen nada que ver con que se haya pasado o no se haya pasado una ley de inversión extranjera. ¿Cómo le va, economista? Gracias por acompañarnos en esta entrevista a través de Ecuador en Directo. Bueno, ¿hasta qué punto yo escucho siempre que la salida de capital tal vez ahuyenta el ingreso de inversiones extranjeras? Pero si bien es cierto, al país no está llegando la inversión extranjera que tanto nos habló el gobierno del encuentro en su campaña. Siempre habló de que iba a atraer a la inversión extranjera, pero hasta el momento no vemos nada. Y por ahí alguien dice, algunos economistas hablan de que los que vienen, invierten, después de un tiempo también cogen su plata y se van. Bueno, eso es libre movilidad capital. Yo solo le diría que por qué, por ejemplo, Ecuador tiene menos del 1%, la mitad del 1% con respecto al PIB de inversión extranjera, mientras que Colombia, Chile, Perú tienen 4, 5, 6% del PIB. En algunos casos 10 veces o más de lo que el Ecuador recauda por inversión extranjera. Porque esos países no tienen estas trabas tributarias a las que yo he hecho referencia. Usted no va a ver en Colombia o en Perú un impuesto a la salida de capitales. No va a encontrar un impuesto patrimonial. Entonces, estos factores afectan, no son simplemente leyes que van a pasar desapercibidas. Entonces, no va a haber inversión extranjera en el Ecuador si nosotros no comenzamos a derribar las barreras que impiden que llegue la inversión extranjera al país. Ya le decía hace un momento, una inseguridad jurídica, una excesiva carga tributaria, la falta de respeto entre los poderes del Estado. Hemos visto hace pocos días cómo la presidenta de la Asamblea, para intentar salvarse de una probable destitución de su cargo, pidió ayuda a través de un amparo a la función judicial. Entonces, el mismo órgano legislativo, que se dice que es la primera función del Estado, pidiendo ayuda al sector judicial. ¿Dónde queda la independencia de los Estados? Y mire usted el apetito que tienen tantos sectores políticos por captar el Consejo de Participación Ciudadana. Esto que estamos hablando entre ustedes y yo no es desconocido para la gente de afuera. Hoy en día estamos en línea y en términos reales con todo el mundo y todo el mundo nos escucha
y hacen sus informes, sus análisis y llegan a conclusiones de que Ecuador es un país jurídicamente inseguro, donde no se respeta el Estado de Derecho, donde no se cumplen las sentencias ejecutoriadas. Acabamos de ver un caso donde hay demasiados impuestos, en fin, donde el ambiente pro inversión no es el más amigable. Por eso es que no viene la inversión extranjera. Y una cosa es decir, quiero que venga la inversión extranjera, y otra cosa es hacer lo necesario para que venga, sin necesidad de una ley. Economista, ¿en qué se está invirtiendo en este momento los excedentes del petróleo? Porque el gobierno hizo, si no me equivoco, el presupuesto en base a un valor de $60, si no me equivoco, el precio del barril de petróleo, pero ahorita el barril de petróleo anda por los $100. Esos $100 significan $40 más por concepto de las ventas de petróleo. Si se mantiene durante el año ese precio, Ecuador recibirá 2.400 millones de dólares más. Hasta el momento en que está invirtiendo el Ecuador ese excedente, lo está poniendo en la reserva monetaria. Y aparece como un superávit fiscal, no aparece como un recurso que se está poniendo a disposición de los sectores económicos para comenzar a reactivarlos o fortalecerlos, es lo que estaba diciendo hace un momento. En todos los países de América Latina y del mundo, frente a la pandemia, complicado por la recesión económica que venía de antes y ahora mucho más por el problema de la guerra entre Ucrania y Rusia, mejor dicho, por la invasión de Rusia a Ucrania. Todos los países lo que han estado buscando es cómo fortalecer sus sectores productivos a través de la dotación de más recursos para de esa manera comenzar a recuperar terreno en materia de generar empleo, eliminar el desempleo y eliminar la pobreza. Eso no lo estamos haciendo en el Ecuador. Los recursos se están poniendo, en mi opinión, equivocadamente, solamente para seguir subiendo la reserva monetaria y aparecer ante el Fondo Monetario que cumpliendo los deberes, y más allá del cumplimiento de los deberes estamos aumentando la reserva monetaria, mientras que vemos por otro lado, ustedes habrán notado hace pocos días el despido de 200 o más trabajadores de la salud, cuando en estos momentos lo que debe hacer el gobierno es apoyar especialmente a un sector como el de la salud, que ha estado en la trinchera de lucha por la pandemia. Estas son, en mi opinión, decisiones equivocadas que nacen del Ministerio de Finanzas. Debería haber una política mucho más conducente a la reactivación económica y eso no se está dando. Es decir, economista, no tenemos ningún beneficio en seguir aumentando esa reserva, porque mientras la reserva está bien alta, creo que sobrepasa los 10.000 millones de dólares, acá en los hospitales no hay medicina, en el sector de la educación no hay dinero para pagarle el aumento que se aprobó en la asamblea a los maestros. Bueno, en fin, hay una serie de problemas, las cárceles no tienen los sistemas de control, falta personal en las cárceles, bueno, en fin, la policía no tiene recursos para arreglar los patrulleros, por ahí algunos periodistas empiezan a hacer incluso hasta campañas para que pedirle a los hoteles que les den los almuerzos, a los talleres de mecánicos que les arreglen los patrulleros a los policías. O sea, estamos prácticamente mendigando acá recursos. Eso es lo lamentable. Concuerdo con todo lo que usted ha dicho. Aquí en Guayaquil también he escuchado a la alcaldesa decir que tiene que financiar la gasolina a los patrulleros de la policía, cuando eso debe ser obligación del Estado ecuatoriano. Se privilegia el aumento de la reserva monetaria. Hoy debe estar por encima de 9.000 millones de dólares. Hemos ya sobrado, mire lo que le digo, hemos ya sobrepasado la meta a la que Ecuador llegó con el Fondo Monetario para fines de este año. Estamos recién en el cuarto mes del año. Entonces, es equivocada esa política. Hay que pensar en que Ecuador tiene un gravísimo problema social producto
empleo, subempleo y la pobreza, y que a los únicos que les interesa que siga subiendo la reserva monetaria no es a la gente, pues es a quienes tienen interés en que se pague cumplidamente la deuda, y eso es básicamente los acreedores del Ecuador. Ecuador tiene acreedores nacionales a los que satisfacerles sus necesidades, y no cabe que no hayan medicinas en los hospitales, que no haya suficientes policías en las calles, que vivamos un problema de inseguridad, producto también de la crisis económica que no se enfrenta como debe hacérsela. En otros países, justamente que han manejado sus economías con déficit presupuestarios, el rebote económico después de la pandemia ha sido del 10%. Ecuador es el país que tuvo el menor rebote económico de América Latina, justamente por esta política cicatera en el manejo de los recursos económicos. Recordemos, el anterior ministro de Economía, el señor Richard Martínez, recibió dinero del Fondo Monetario y del Banco Mundial para atender la pandemia, y él lo que hizo fue prepagar deuda externa. Con ese tipo de políticas, ¿cómo se van a resolver los problemas del Ecuador? Aquí hay que plantear cosas de manera diferente, llegar a una reingeniería de la deuda, exigir la condonación de la deuda con China, entre otros aspectos que sería interesante poder conversarlos en cualquier otra oportunidad que usted disponga. Doctor, bueno, en honor al tiempo, como para ir cerrando la entrevista, le pregunto algo. ¿En estos momentos sería oportuno concesiones o privatizaciones como para un poco levantar o agilitar la economía del país? Y le pregunto esto porque ese siempre ha sido pues parte de las soluciones del presidente Lasso. Mire, como usted sabe perfectamente bien, la Constitución prohíbe las privatizaciones. Lo que se puede hacer es delegar determinados sectores estratégicos donde el Estado no tenga capacidad para invertir o para atender. Por ejemplo, delegar la construcción de nuevas carreteras. Sería interesante que se delegara, por ejemplo, la construcción de una supercarretera que vaya de Guayaquil a Quito y nos ahorre tiempo a los que queremos ir a la capital y viceversa. Lo que no cabe es que los sectores que están bien atendidos por el Estado, me voy a referir a uno de ellos, el sector petróleo. No cabe, por ejemplo, pensar en que se debe delegar el manejo del campo Sacha, que es una de las joyas de la corona y que le rinde al Ecuador millones de dólares por año, delegarlo a la inversión extranjera. ¿Para qué? Si hay que hacer inversión. Eso está bien manejado por los técnicos de Petroecuador, de la misma forma que estaba manejado su campo gemelo, Auca, que fue entregado por el expresidente Correa a la compañía Schlumberger. Y en lugar de darnos pues $60 por barril, allí se producen 60.000 barriles diarios aproximadamente, igual que Sacha. Ahora nos entregan solo la mitad. Entonces, yo no estoy de acuerdo con carta blanca para concesiones que en cierto modo pueden ser un disfraz de privatizaciones. Si usted, por ejemplo, concesiona un campo petrolero por 30, 40 años, prácticamente lo ha vendido. Y después de 30, 40 años, pues habrá que ver qué es lo que queda allí. Tal vez los fierros de las maquinarias que se utilizan para extraer el petróleo. Entonces, hay que analizar esto con mucho tino, ¿no? Hay necesidad de hacer concesiones en algunos sectores económicos del Ecuador donde el Estado no tenga capacidad de ir, donde no haya interés por parte de la inversión doméstica de invertir y donde puede haber interés de inversión extranjera, pero no se puede regalar tampoco tan fácilmente recursos que están bien manejados por el Estado ecuatoriano. Este es un tema que requeriría una ampliación para poder explicarlo bien, pero en síntesis, delegar aquello que el Ecuador no tiene capacidad de manejar, sí. Delegar aquello en que la economía local o los inversionistas locales no tienen interés en participar. Y aquello en que sí tienen interés en participar los inversionistas extranjeros. Esa sería mi respuesta brevemente. Por ahí, economista, finalmente, en el tema de seguridad social, pues hay algunos actores que hablan que el seguro social es
es la institución mal administrada del Estado, y por allí se habla también de que podría darse una privatización. ¿Usted cree que tal vez el Seguro Social debe privatizarse en nuestro país? Mire, yo pienso que el Seguro Social, tal como está, es producto de una mala administración de los gobiernos que le han succionado recursos que pueden estar en un rango entre 12.000 y 20.000 millones de dólares. Si el Seguro Social, con esos recursos actualmente que le fueron sustraídos por los gobiernos, no por una serie de gobiernos, entonces la situación del seguro sería completamente diferente. Recordemos, el expresidente Correa dijo que el seguro no necesitaba el 40% del aporte gubernamental y decidió suspenderlo. Entonces, le voy a contestar esto de dos formas. Primero, yo soy partidario de que la gente, usted, yo, todos los que nos escuchan, tengan la opción de seguir con el seguro social actual. Yo soy pues uno de ellos, que estoy con el seguro social actual. O para nuevos empleados, los que recién entran a ser pues dependientes de su trabajo y pagan al seguro social pues para su futura manutención cuando se jubilen, darles la opción si ellos quieren seguir con un sistema como el actual, que es un sistema de reparto, o si quieren ser parte de un nuevo sistema que sería de capitalización. Pero no se podría afectar al sistema actual. El sistema actual tendría que continuar atendiendo a todos los jubilados hasta que termine su vida económica y jurídica. Pero darle la oportunidad a la gente que dice yo prefiero que lo que yo vaya ahorrando para mi social, yo lo pueda ver todos los días en una libreta de ahorros, obviamente bien manejada y consumo por parte de los entes de control. Pero yo soy partidario de una solución paralela. Mantenga el seguro social, devuélvale la plata que se le ha llevado para que las personas que se están jubilando ahora, en los próximos años, puedan tener pues una atención económica adecuada, pero al mismo tiempo dele la oportunidad, la opción a las personas que no quieren seguir con un sistema que puede ser problemático en el futuro y prefieren uno de capitalización donde ellos vienen a ser dueños de sus propios ahorros. Es un tema largo también que podríamos seguirlo conversando, podemos analizar la experiencia de Chile y de otros países, pero lo fundamental es que la gente que trabaja tiene derecho a una jubilación digna. ¿Bajo qué parámetros se puede obtener esa jubilación digna? Esa es la pregunta que podemos responder y yo se la he respondido en la forma como yo creo que puede ser atendida. Muchas gracias, economista Carlos Julio Manuel. Gracias a usted.